Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en las frecuencias de ABC Radio, de Radio Turquesa y las de La Pantera y nuestro hashtag Voces del Periodista. Bueno, Jorge Santa Cruz, estamos escuchando al maestro Eduardo Pérez Haro y hacías tú algunos señalamientos en el corte, precisamente. Sí, en el corte decíamos, lo escuchó el público que amablemente está con nosotros en el auditorio de la Fundación Antonio Sanz de Miera Fietal en este momento, que dejan a México, los neoliberales lo dejan pues prácticamente devastado en el aspecto comercial. No creo que haya más de 1,200 empresas que se dicen mexicanas que sean las que exporten y las que reciban las ganancias, pero que esas ganancias no se ven reflejadas ni en el campo, ni en la micro, pequeña y mediana empresa. No se ven, y lo que es más, tampoco se ven... En lo impositivo también. ¿Te acuerdas lo que nos decía el doctor Alberto Montoya, Martín del Campo? Claro. Que merced al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las empresas de ellos aquí no pagan impuestos, los impuestos pagan allá. Pagan allá. Entonces, aquí este es otro tópico fundamental, ¿no? Independientemente de todo. Y bueno, pues aquí está el cartón de Luis Javier, se llama Por las Nubes. Jorge, querido, si no lo puedes... Sí, cómo no. ¿Cómo no? Sí, claro, se ve a un camión que va cuesta arriba, productos mexicanos, pareciera que llevara, no sé, sandía o papa o aguacate, que somos muy buenos exportadores de aguacate, pero el camión va para arriba y dice el chofer, por el bien de México, ya bájele a los precios. Y arriba de una columna o de un árbol más bien... En unas nubes. En unas nubes, claro, se ve a un trabajador de las estaciones de gasolina que tiene su pistola, ¿no? Y está la máquina... Es la despachadora de... Pues sí, que parece exactamente una pistola y dice, pues por las nubes. La gasolina hoy anda en cerca de los 21 pesos, la premium, y la magna anda como, varía, ¿no? Ya ven que varía, otra herencia de los neoliberales, que anda pues en 19, 30, 40, 50, 60, cerca de los 20 pesos el litro de gasolina. Imagínense nada más. Pero bueno, retomando el tema, y precisamente el maestro Eduardo Pérez Haro quería hacer y subrayar algunas cuestiones, él como docto en la materia, claro. En lo que se traduce esto y su análisis. Lo escuchamos. Bien, primero un preámbulo nada más para decir que efectivamente hacer de la economía un razonamiento simple creo que es una tarea que nos toca a los economistas, ojalá lo logremos poco a poco, no va a ser fácil, pero créanme que el entendimiento del asunto económico no es una cosa complicada, tiene que ver un poco cómo manejamos los dineros en casa, llevado a una esfera mucho más amplia. Se complica un poco, pero es muy semejante, ¿eh? Tampoco es una cosa incomprensible, ¿no? Sé que es aburrida, pero no es una cosa incomprensible, y además la economía es el trabajo diario, es decir, el mundo de la economía es lo que gira alrededor del trabajo y los ingresos. Entonces, a eso dedicamos la mayor parte del día, todos los radioescuchas y los que estamos aquí, a hacer economía. Entonces hagamos de la economía algo entendible, algo si nos dan oportunidad en el tiempo, espero que lo estemos logrando, tal vez no en la primera emisión, pero sí en el tiempo lo estaremos logrando. Y regreso al tema del tratado, porque había una pregunta en el aire del maestro Santa Cruz, en el sentido de si nos convenía la negociación bilateral o trilateral. Bueno, yo nada más quiero recordar que en el campo del momento actual, en el terreno del momento actual, en el ambiente del momento actual, hay una comunicación explícita, abierta, por escrito y ante los medios de comunicación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, donde urge al presidente de los Estados Unidos para desahogar pronto el Tratado de Libre Comercio. Entonces, aquí hay en esto quiero decir que subyace una discusión nada difícil de discernir y marcar a rajatabla
en un santiamén, y van a coexistir todavía el mundo globalizado de libre comercio, va a convivir con los esfuerzos de desarrollo nacional de parte de las economías. En ello está China, en ello está el Reino Unido, en ello está Estados Unidos y en ello está México. Pero México no ha renunciado a la suscripción de tratados. ¿Qué es mejor o peor? Bueno, vamos discutiéndolo poco a poco para que no sea una respuesta simple. ¿Qué nos conviene a nosotros? Desarrollo interno, dijimos, con comercio diversificado, pero el comercio diversificado empieza con quien tenemos relaciones hoy. Es decir, no nos podemos zafar de hoy para mañana porque nos quedamos paralizados. Entonces, lo que tenemos que hacer es la mejor renegociación posible. Esa renegociación conviene más de manera trilateral porque tenemos un aliado en la mesa de negociaciones en Canadá frente a Estados Unidos, que está muy duro frente a Canadá y frente a México, y necesitamos, que nos conviene tener un aliado como estratagema de negociación con Donald Trump, pero también nos conviene articular una región desde donde podamos efectivamente tener una base de discusión regional para con la diversificación, porque no crean que podemos decir ya mañana no tenemos relaciones con Estados Unidos y las vamos a hacer con China. No es tan sencillo, porque ni son iguales, ni tenemos que ver, ni tenemos caminos, puentes construidos en grado tal, de tal suerte que no es tan sencillo. Quiero perfilar una autoaclaración, y la comparto con el público, porque me parece que ha habido una suerte de sobredimensionamiento del neoliberalismo como causa de los problemas contemporáneos. Creo que es la última causa de los problemas contemporáneos, pero no es la historia de los desequilibrios y las desigualdades en nuestro país no empezaron hace 30 años. O sea, la historia de los desequilibrios y desigualdades prácticamente se inauguraron a mediados de los años 60. Hay indicadores macroeconómicos que dicen que México, no obstante, creció en los 70, pero quien me acompaña en edad, como algunos de ustedes, no todos, pero podrá recordar que los años 70 fueron años de dificultades en México. Había movimientos sociales muy álgidos, empezando por 1968, hace 50 años, ¿no? 2 de octubre no se olvida. Después vinieron el 71, los movimientos campesinos por la tierra, vinieron los movimientos por la democracia sindical, vinieron los movimientos de colonos por la propiedad, por la vivienda, y vinieron los movimientos estudiantiles de los 70. Fue una década muy álgida, pero no era un invento de la población, era una reacción a la presencia ya de desequilibrios y dificultades que fueron auspiciadas por la deuda al amparo del petróleo. Pero vino la crisis del petróleo y se acabó la posibilidad de apalancar el momento sobre el endeudamiento y entramos a 10 años de deuda terribles. Lo único que quiero decir es que, desde mi perspectiva, las dificultades tienen medio siglo y me parece que el análisis hay que abrirlo a esa temporalidad para reconocernos en esto que yo decía, en insuficiencias acumuladas que hoy nos crean un marco de dificultad, no para desanimar el criterio y el momento de la población, pero creo que nosotros como ciudadanos tenemos que articular mucha información para tener clara conciencia de cuál es el tamaño de la dificultad contemporánea y cuáles son los requerimientos del tiempo actual. Tenemos que articular esfuerzos con el gobierno, pero articular esfuerzos. Yo llamaría la atención de que no solo se trata de apoyar, se trata de que el gobierno entienda que debe de articular acuerdos y compromisos con las sociedades de base. Yo estoy en mucho de acuerdo, obviamente usted es el conocedor, pero sí quisiera yo subrayar y poner sobre la mesa el que hubo realmente, en mi punto de vista, una situación que no podemos soslayar, porque por eso es la historia y no debemos olvidarla, porque el neoliberalismo
ha sido realmente un asesino implacable en calidad de vida de muchísimas gentes, de mucha posibilidad de vida. Entonces, más allá de no dejar de reconocer las dificultades anteriores, el hecho de que ya en sí haya anclado el neoliberalismo, obviamente devino en una serie de tragedias de diversa índole que fue desarticulando la economía, la calidad de vida. Simplemente a mí me tocó, por ejemplo, de chica, ver cómo las mamás de mis amigas trabajaban la que quería y casi nadie quería, o trabajaban como un poco por gusto, ¿no? Vendiendo algunas cosas de cosméticos o cosas más por gusto que por necesidad. Y eso lo podemos ver ahora, que incluso los jóvenes tienen que trabajar si es que quieren costearse sus estudios, y ahí va la otra. Había educación pública superior, se coartó la parte del artículo 3 de la Constitución. Entonces, todas estas visiones que ahora se van a retomar, yo creo que tampoco podemos hacer a un lado en esta parte, sin dejar de considerar, obviamente, todo lo anterior. Exactamente. Sí, con Echeverría, por ejemplo, con López Portillo tuvimos crecimiento del 6-7%, pero la inflación era prácticamente del 6 o el 7% o más. Y era con dinero prestado. Sin embargo, por ejemplo, y no fue santo de mi devoción, pero con López Portillo, uno vio que se construía en el Centro Médico Nacional La Raza, que se construía el metro. Los liberales, los neoliberales no construyen nada a favor de los mexicanos. Pero fue el antecedente de la crisis del 82, con una devaluación y una década perdida. O sea, tampoco podemos aplaudir el momento de López Portillo como una cosa que, en contraste con la situación actual, era mejor. La verdad es que comprar carro nuevo con dinero prestado, al rato nos andamos arrastrando el guarache, ¿no? Pero insisto, había obra pública. Exactamente. Con dinero prestado. Pero con los neoliberales no hay obra pública. Ni obra pública, ni dinero, y todo prestado. Y las obras, y todo prestado. Y las obras... Yo no me toca defender a los neoliberales. Las obras ahora, para usarlas, el segundo piso hay que pagar, por ejemplo, en el periférico, ¿no? Exactamente. A eso es a lo que yo me refiero. Ciertamente todo tiene un antecedente. La historia nos enseña que hay causa-efecto. Que la crisis del 82 fue gravísima, lo fue. Que la inflación con de la Madrid del 159% en el año penúltimo su gobierno, lo fue. Pero ahora, ¿cómo estamos? Con la mayoría de la gente en pobreza. Pero bueno, es momento de retomar las cosas, y eso es parte de la riqueza de este programa. El tener a un especialista como el maestro Eduardo Pérez Haro, y el poder nosotros también... pues decir las inquietudes, lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, claro. Y esto es parte de todo ello. Luis Javier, nos despedimos con la imagen de Luis Javier con su cartón, ríen los grandes, pero negociaciones comerciales, sí chiquito, pero bien, con que necesitan de mí. Y esto hablando del pueblo, de que todos necesitamos de todos. Y en este caso se necesita del pueblo de México en este momento histórico que estamos viviendo, queridos amigos. Muchísimas gracias, sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata. Muchísimas gracias, gracias Jorge, gracias maestro Pérez Haro, y a ustedes un beso tronadísimo, y gracias. Hashtag Voces del Periodista. Hasta mañana, gracias.